Parece que el dinero tiene alas. Nunca hay suficiente. El curso Mayordomía Integral enfoca las finanzas desde una perspectiva bíblica. El maestro Andrés Panasiuk expone pautas para organizar su vida financiera. Esta lección tratará con el tema ¿por qué debemos preocuparnos por cuestiones que tienen que ver con el dinero? Se cuenta la historia de un señor cuáquero en Indiana, en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Él tenía una finca, un campo, y puso un día un letrero grande, así que decía, le voy a regalar esta finca a la persona que se sienta satisfecha, realmente satisfecha con su vida. Y allí lo puso, en el frente de la finca. Y los vecinos pasaban por al lado de la finca y se preguntaban, ¿qué querrá decir este hombre? Hasta que uno de los vecinos que vivía cerca de este hombre cuáquero dijo, voy a ir y me voy a apropiar de esta finca. Así que llegó a la puerta del vecino, golpeó la puerta, entró y le dice, vecino, le vengo a decir de que yo soy la persona más satisfecha del mundo. Me siento realmente satisfecho. Tengo dinero, me va bien en los negocios, tengo una familia, me siento bien conmigo mismo, estoy totalmente satisfecho con mis cosas particulares, con mi vida particular. Así que vengo a pedirle que usted me transfiera la finca. El cuáquero lo miró, lo pensó por un segundo y le dijo, mire, si usted estuviera satisfecho con su vida, realmente satisfecho con su vida, no me vendría a pedir la finca. Y le cerró la puerta en la cara. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que no estamos realmente satisfechos con nuestra vida. Nosotros decimos que estamos satisfechos con nuestra vida. Nosotros le decimos a la gente, oh, sí, manejo muy bien mi vida financiera. Pero en realidad, en el fondo, no estamos manejándola bien. Y es por eso que en estas horas que vienen, yo quisiera compartir con usted algunos principios bíblicos con respecto a cuestiones financieras. Yo le quiero decir que yo no soy un asesor económico, no soy un asesor financiero, no soy un experto en finanzas, pero sí soy un estudioso de la palabra de Dios. Y quiero con usted ir a la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios los principios atemporales, principios aculturales que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, aquí no le voy a estar diciendo si usted debe estar invirtiendo en el mercado financiero, o debe estar poniendo su dinero en una cuenta de ahorros, o debe ir y hacer esta inversión o la otra inversión. Lo que vamos a ver en estos videos es principios financieros bíblicos que surgen de la palabra de Dios y luego usted toma esos principios financieros y los aplica a su propia vida. Donde sea que usted viva, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Latinoamérica, en Estados Unidos, en la China, usted va a poder tomar los principios financieros de la palabra de Dios y luego aplicarlo a su situación económica particular. Sea que viva en un país con hiperinflación, o con poca inflación, o con mucha inflación, o un país con problemas o sin problemas, que gane mucho, que gane poco, la palabra de Dios es buena para todos nosotros y se aplica a todas nuestras situaciones. Así que le voy a rogar que preste atención a estos conceptos que vamos a compartir. Hace algunos años atrás, en los años 80, se hizo un estudio de gente religiosa en Estados Unidos. Se tomó un grupo bastante grande de gente religiosa que para participar de este estudio tenía que haber dicho, número uno, que la decisión más importante en su vida tendría que haber sido aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Número uno. Número dos, que tendría que haber asistido a la iglesia por lo menos 3 veces por mes en el último año. Y luego tendría que haber vivido una vida medianamente moral, ¿no? Más o menos balanceada. Entonces, estamos hablando no de gente que de pronto son gente de la calle, estamos hablando de gente religiosa. Y de esta gente religiosa de la que se tomó el estudio, se comenzó a hacerle algunas preguntas y se llegó a la conclusión de que esta gente tenía ciertas características muy importantes. Tengo aquí un retroproyector y quiero compartir con usted algunas vistas de este retroproyector y de los resultados de estos estudios. Si usted me permite, yo voy a encenderlo y le voy a mostrar a usted. De toda esta gente se encontró
que esta gente religiosa, comprometida, con profundos valores morales, el 40% de estas personas estaban gastando más de lo que estaban ganando. El 20% estaban al borde del divorcio. Muchos no decían a sus amigos que estaban al borde del divorcio. Muchos no le decían a sus parientes que estaban al borde del divorcio, pero sí contestaron que estaban al borde del divorcio. El 50% de los casamientos en Estados Unidos terminan en divorcio. Y el 90% de las personas que se divorcian nombran a los planes financieros, los problemas financieros, como uno de los problemas más importantes que tienen en su vida matrimonial. Ahora, eso no quiere decir que los problemas financieros sean los únicos problemas que tienen las familias que se divorcian, pero el 90% de las personas que se divorcian apuntan a los problemas financieros como uno de los problemas importantísimos dentro de su vida matrimonial. Ahora, yo quiero que usted sepa que los problemas, que yo creo que los problemas financieros en realidad no son problemas en sí. Los problemas financieros son el efecto de problemas internos mucho más complicados. Los problemas financieros externos en realidad están hablando de problemas internos en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida de pareja. Los problemas financieros no son la causa de un divorcio. Las causas de los divorcios son mucho más profundas, pero los problemas financieros están presentes allí. De todos esta gente religiosa, ellos dijeron que solamente el 34% de ellos diezmaba. Solo el 34% daba el 10% de sus ingresos para la obra del Señor. Estamos hablando de gente evangélica, religiosa, comprometida con la palabra de Dios. Y el 34% solamente diezmaba. El 40% da menos del 3% de sus ingresos a la causa del reino de los cielos. Y el 26% da casi nada. Esto nos habla de que algo está pasando en nuestras vidas. El promedio de endeudamiento de una persona de 28 años en este grupo, la edad media, déjeme decirle que la media de edad en este grupo de estudio de gente religiosa cristiana en Estados Unidos era de 28 años, y el promedio de deuda que tenían estos jóvenes de 28 años era de $66,000, incluyendo sus gastos hipotecarios. Las estadísticas de este grupo nos dicen una cosa muy interesante, y es que la gente religiosa, la gente con grandes valores cristianos, la gente comprometida con la palabra de Dios y comprometida con el Señor, se está comportando de la misma manera que la gente que no está comprometida con el Señor. Y eso es algo que yo he encontrado en mis sesiones de consejería pastoral, en mi consejería financiera, no profesional, pero pastoral en mi iglesia. Lamentablemente, la gente cristiana se está comportando de la misma manera que la gente no cristiana. Y es por eso que hemos hecho un video como este, porque queremos compartir con usted estos principios tan importantes para que usted comience a hacer cambios concretos en su vida financiera. Lo primero que quisiera compartir con usted es por qué debemos preocuparnos por el dinero. Mucha gente me dice, Andrés, ¿cómo es que nos tenemos que preocupar por el dinero? ¿Por qué tenemos que hablar por cuestiones de dinero? Bueno, si usted vive en Latinoamérica, usted quizás sabe por qué se tiene que preocupar por el dinero, porque nuestras economías cambian tan rápidamente, el gobierno nos cambia las leyes financieras con tanta rapidez que uno tiene que ser un experto financiero para sobrevivir. En otros países como en Estados Unidos o Canadá, donde las cosas están más estables, mucha gente se debe estar preguntando, bueno, ¿por qué hablar de dinero? Es una cuestión materialista. Los cristianos no deberíamos estar hablando sobre cuestiones de dinero. Hay un par de cosas, hay un par de razones por las cuales debemos hablar sobre cuestiones de dinero. En primer lugar, porque es una enseñanza, porque es un importantísimo indicador espiritual. Es un importantísimo indicador espiritual. ¿Usted se acuerda de la parábola del Señor Jesucristo cuando Él hablaba sobre el mayordomo infiel? Él habló sobre este mayordomo que no se comportó bien y que le estaba haciendo una jugarreta allí a su patrón. Y al final de esta historia sobre el mayordomo infiel, en Lucas 16:10, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, escuche muy bien, el que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Preste atención, esto es muy importante. El Señor Jesucristo nos está diciendo una cosa muy importante. Si nosotros somos infieles en lo poco, en aquellas cosas que nadie ve, en aquellas cosas que están ocultas en nuestra vida, en aquellas cosas en las que de pronto nosotros solos o nosotros y nuestras esposas, nuestros esposos conocemos, si somos infieles en esas áreas oscuras de nuestra vida, también vamos a ser infieles en las áreas grandes de nuestra vida. Tiene mucho que ver la forma en la que nos comportamos en los momentos en los que la gente no se ve. La real santificación se ve en aquellos momentos cuando la gente no nos ve. Pero tenemos que saber una cosa, que Dios sí nos ve. Y Dios sí sabe cómo nos estamos comportando en las áreas oscuras de nuestra vida. Y una de esas áreas oscuras es justamente el área financiera. Y fíjese usted, de que el área financiera en nuestra vida es un área en la que no mucha gente se mete. No mucha gente sabe cuánto ganamos. No mucha gente sabe el cheque que recibimos a final de mes. No mucha gente sabe en qué gastamos nuestro dinero. A veces ni siquiera nuestras esposas saben en qué gastamos nuestro dinero. A veces ni siquiera los esposos saben cómo las esposas gastan su dinero. A veces ni siquiera los suegros o la familia más cercana sabe la forma en la que uno gasta su dinero y la forma en la que uno invierte ese cheque que uno recibe. ¿Por qué? Porque el área financiera es un área que nosotros hemos guardado para nosotros mismos. Y es un área en la que no le mostramos a otra gente. Y como estamos a oscuras en esa área financiera, muchas veces esa área financiera es una demostración de cómo anda nuestra vida espiritual interna. Recuerde que las cuestiones financieras muchas veces son una demostración externa de qué es lo que está pasando internamente en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Es un importantísimo indicador espiritual. Imagínense que 2/3 de las parábolas que habló el Señor Jesucristo tienen que ver con el dinero. Cada parábola que el Señor Jesucristo expuso sobre el reino de los cielos, excepto por una, todas menos una, comienzan con algo que tiene que ver con cuestiones financieras, con cuestiones materiales. ¿Por qué será? ¿Por qué es que el Señor Jesucristo habló tanto sobre el dinero? ¿Por qué cuando Él habla sobre una parábola, elige el dinero como un medio para comunicar ideas? Bueno, en primer lugar, porque el Señor Jesucristo quizás está buscando un común denominador. Él está buscando algo que nos una. Qué interesante que el Señor Jesucristo usó dinero cuando la sociedad judía de esa época, la sociedad israelita de la época del Señor Jesucristo, no era una sociedad de mercado, era una sociedad agraria. Pero sin embargo, y a pesar de ser una sociedad agraria, el Señor Jesucristo usa el dinero porque el dinero y la forma en la que manejamos el dinero es un común denominador en los seres humanos. Y entonces el Señor Jesucristo toma esas cosas que nosotros sabemos, como por ejemplo el concepto de ser mayordomos, el concepto de la perla de gran precio, el concepto de las monedas perdidas, y ese tipo de cosas que tienen que ver con cuestiones materiales. ¿Por qué? Porque nos llegan a todos y porque nos llegan a lo profundo de nuestro corazón. Entonces muchas veces la forma en la que nosotros nos comportamos, la forma en la que nosotros nos comportamos en las cuestiones materiales, demuestran cómo nos estamos comportando interiormente. Una y otra vez Jesucristo dijo que si somos fieles en las cosas pequeñas como el dinero, también seremos fieles en las cosas grandes. El dinero no es un problema. El dinero es un indicador externo de una situación espiritual interna. Si usted está teniendo problemas con su dinero, el dinero no es el problema. Muchas veces cuando las familias tienen problemas y vienen y me dicen, Andrés, no nos alcanza la plata para vivir. El problema no es que tienen que reducir sus gastos o aumentar sus entradas, que es lo lógico, y cualquier consejero financiero le va a decir eso. Si usted está gastando demasiado, si usted no le alcanza la plata para vivir, usted tiene dos opciones. Una, reducir la cantidad de gastos. Dos, aumentar la cantidad de ingresos. Pero haciendo esas cosas solamente muchas veces no se soluciona el problema, porque el problema tiene raíces profundas en nuestro comportamiento personal, en la forma en la que nosotros encaramos la vida. ¿Usted se imagina si cuando llegáramos al cielo, el Señor Jesucristo nos mirara y nos diría, a ver,
muéstrame tu cuenta de cheques, a ver cómo te comportaste con tu chequera. ¿Qué haría usted? Nos moriríamos de miedo algunos de nosotros, ¿no? Claro, ¿a quién se le ocurriría para entrar al cielo que mostremos nuestra cuenta de cheques? Pues fíjese usted que en el libro de San Mateo, capítulo 25, cuando el Señor nos cuenta la parábola sobre la elección para ir al reino de los cielos, Él está frente a un grupo de personas que creen que se van al cielo. La gente que ya sabía que se iba a ir al infierno, ya se ha ido. Pero he aquí el Señor Dios está frente a un grupo de personas que está consciente de que se van al cielo. Ellos creen que se van al cielo. Y Él empieza a separar las ovejas de los cabritos, las ovejas de los cabritos, las ovejas de los cabritos. Y la pregunta que Dios les hace para darle acceso al reino de los cielos, ¿sabe cuál es? Es una pregunta financiera. Es una pregunta que tiene que ver con la forma en la que manejaron su economía. Es una pregunta que tiene que ver con la forma en la que manejaron sus finanzas. El Señor Jesucristo les pregunta, cuando estuve hambriento, ¿me diste de comer? Cuando tuve sed, ¿me diste de beber? Cuando fui forastero, ¿me aceptaste en tu hogar? Cuando estuve desnudo, ¿me cubriste? Es una pregunta que tiene que ver con la forma en la que nosotros manejamos nuestra billetera, nos guste o no nos guste. Y a aquellos que no lo hicieron, los puso a un costado y no los dejó entrar al cielo. ¿Por qué? No porque eso les hizo perder su salvación o eso era una condición para entrar en el cielo, sino porque la manera en la que ellos manejaron sus finanzas era una demostración externa de una situación espiritual interna. Esta gente que decía ser cristianos, en realidad no se comportaba como cristianos. Por eso yo creo que la situación financiera, las cosas financieras, son un importantísimo indicador espiritual. En segundo lugar, porque es una enseñanza bíblica. Es una enseñanza bíblica. En Lucas capítulo 16, versículo 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, lamentablemente. Es una verdad tremenda. El Señor Jesús nos dice, no podemos servir a Dios y servir a las riquezas. Las riquezas muchas veces se convierten en un ídolo para nuestra vida. Y nosotros tenemos que elegir en nuestras prioridades familiares a dónde vamos a poner a Dios y a dónde vamos a poner nuestras cuestiones materiales. Tenga mucho o poco. Aquí no estamos hablando de la gente que tiene autos y tiene barcos y tiene casas grandes. Tiene que ver no con la cantidad de dinero que nosotros tenemos en el banco. Este es un concepto que tiene que ver con nuestra actitud hacia la vida. Uno puede no tener un peso en el bolsillo y sin embargo tener a las riquezas como el Dios de su vida. No sé si usted me entiende este punto tan importante que quiero hacer. Es la actitud lo más importante que vale y no es si tengo mucho o tengo poco. Las riquezas no pueden estar en nuestro lugar, en el lugar de Dios en nuestra vida. Y sin embargo, en estos últimos tiempos, lamentablemente, hay mucha gente que quiere usar a Dios para obtener riquezas, en vez de usar a las riquezas para alabar a Dios. Mucha gente quiere usar a Dios para obtener riquezas y no obtener riquezas para adorar a Dios, para servir a Dios, que es lo que corresponde. Mucha gente se arrodilla delante de Dios y pide por cosas materiales. No está mal pedir por cosas materiales, pero muchas veces nuestra relación con Dios se limita a cuestiones materiales. Se limita mi conversación con Dios, se limita a, Señor, bendíceme, Señor, ámame, Señor, sáname, Señor, perdóname, y el me es el centro del universo. Y entonces tomamos a Dios como un negocio, a donde ir y comprar cosas, a donde ir y conseguir cosas. Convertimos a Dios en un elemento, en un mago de la lámpara mágica, no a donde vamos nosotros a pedirle cosas. Señor, dame, bendíceme, ámame,
guíame, sálvame. Y nuestra relación con Dios está centrada ¿en quién? En nosotros mismos. Y entonces cuando llegan las cuestiones materiales ocurre lo mismo. Señor, tengo una relación contigo porque tú me bendiste. Y hablamos de Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Pero Dios es más que Jehová Jireh. Dios es Jehová Jireh. Dios es nuestro proveedor. Dios, y lo vamos a ver dentro de un minutito más. Dios es nuestro proveedor. Dios nos prometió que nos iba a cuidar. Pero Dios es más que Jehová Jireh. Dios es también Elohim. Dios también es El Shaddai. Dios también tiene el nombre santo. Dios también es el Rey del universo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Él espera que nosotros tengamos las riquezas para servirle a Él y que nuestra relación con Él esté centrada en Él y no en nosotros. Y lamentablemente, a través de mi consejería personal con muchas familias, me he dado cuenta que nuestra relación con Dios, especialmente cuando llegamos a las cuestiones materiales, se centran en nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos dice, eso no puede ser así. La Biblia enseña de que nosotros tenemos que entregar a Dios toda nuestra vida, inclusive nuestra vida financiera, y tenemos que ponernos debajo de la soberanía de Él. En tercer lugar, porque es un campo de batalla para el cristiano. Es un campo de batalla para el cristiano. En Mateo capítulo 6, versículo 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y las cuestiones materiales son un campo de batalla para nuestra vida. Claro que sí. Vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en un mundo que existe con el solo propósito de comprar y vender. Y vivimos en una sociedad que siempre nos está creando nuevas necesidades. ¿No se dio cuenta usted que cada comercial de televisión que sale al aire le está diciendo que lo que usted tiene no sirve para nada? Usted puede tener un lindo traje, pero el traje que usted tiene no sirve. Sirve mejor el que le estamos vendiendo a nosotros. El auto que usted tiene no sirve. Ya está demasiado viejo, ya echa humo por la parte de atrás, ya tiene problemas, no es el estilo, no llena las necesidades suyas. Tiene que comprarse ahora este modelo nuevo que salió este año, que tiene la lucecita que le sale por la parte de atrás, que tiene la rueda que ahora tiene una marca diferente. Todas esas cosas, lo vemos con nuestros adolescentes, ¿no es cierto? Si usted tiene adolescentes, usted sabe de lo que estoy hablando. Ellos siempre quieren el último modelo de ropa, el último modelo, y todas las ropas son iguales para nosotros, pero no, porque el de ellos tiene una crucecita aquí o tiene una florcita por allá, ese es el que vale y usted tiene que pagar una cantidad exorbitante de dinero simplemente porque tiene la florcita en el lado derecho y no lo tiene en el lado izquierdo. ¿Qué es eso? Es una sociedad de consumo. Eso es lo que la sociedad nos está diciendo. Nos está diciendo, lo importante es morir con la mayor cantidad de juguetes. No sé si usted habrá visto alguna vez ese cartelito, yo lo he visto en algunos automóviles. Gana el que se muere con la mayor cantidad de juguetes. Pero eso no es cierto. Y ya lo vamos a ver dentro de un minutito más. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y su corazón está donde esté el foco de su vida, donde estamos pasando nuestro tiempo, donde estamos invirtiendo nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestra energía. ¿Dónde está poniendo usted su energía, su talento, su creatividad, sus capacidades personales, la fuerza suya? ¿Dónde está poniendo usted su juventud? ¿Dónde está poniendo usted su experiencia? ¿Dónde? ¿En su trabajo? Pues allí está su corazón. En su casa, pues allí está su corazón. En su relación con sus amigos, pues allí está su corazón. En su relación con Dios, pues allí está su corazón. Es una verdad bíblica profundísima. Hasta aquí la lección de hoy. Le animamos para poner en práctica los conceptos financieros impartidos, para llegar a ser un mayordomo fiel de los bienes que Dios le ha confiado.